Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 21 de diciembre del año 2021. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. En este video vamos a hablar de los graves problemas patrimoniales, económicos y penales que la ley contempla para los socios y representantes legales de personas morales antiguas que ya no operan, que tienen a su cargo créditos firmes impagables, y desde luego la intención del fisco es que a partir del año 2022 en adelante todos esos créditos firmes impagables a cargo de personas morales que actualmente ya no operan, la mayoría de las cuales está como no localizada en su domicilio fiscal, la intención del SAT es precisamente cobrar esos créditos firmes, y precisamente de las reformas respectivas de las que pretende valerse el fisco para recuperar el monto de esos créditos firmes que hasta el día de hoy no se han pagado. De eso vamos a hablar en este video, y desde luego de los graves riesgos económicos, patrimoniales, penales que corren los socios, accionistas y representantes legales de esas personas que tienen créditos firmes impagables a su cargo. Bien, entramos en materia. Este es un tema muy importante. Ojalá veas el video completo. Es un poco extenso porque se comparte mucha información valiosa, y ojalá también lo compartas con tus conocidos, porque probablemente muchos de ellos están en la situación que describimos en este video. En ningún otro video, en ninguna otra capacitadora, en ningún otro lado te van a compartir la información valiosa que en este video te mostramos, y conocerla puede evitarte graves problemas y puede evitar que tu vida y la de tu familia se convierta en un verdadero calvario a partir del año 2022. Bien, en primer lugar hay que precisar que existen personas físicas y personas morales que actualmente tienen créditos fiscales firmes, impagables por ellos mismos, que por ese motivo el fisco, aunque se trata de créditos firmes, no ha podido cobrar. Todos estos créditos fiscales firmes, en su inmensa mayoría, son créditos fiscales antiguos. Pueden corresponder a los ejercicios fiscales de 2000, de 2003, 2005, 2007, 2011, 2014, etcétera, ¿verdad? Entonces son créditos respecto de los cuales a lo mejor tú ya ni te acuerdas, pero el fisco los tiene perfectamente registrados, controlados, y tiene la firme intención de cobrarlos del año 2022 en adelante, aunque hasta el día de hoy la persona moral y los socios, accionistas y representantes legales de esa persona, ¿verdad?, sean insolventes económicamente. A pesar de ello, el fisco a partir del 2022 tratará de cobrar esos créditos firmes impagables de ejercicios muy anteriores. Muy bien. ¿Qué se entiende por un crédito firme? Porque vamos a hablar de personas morales con créditos firmes. ¿Qué es un crédito firme? Bueno, un crédito fiscal firme es aquel que nunca se impugnó. La autoridad notificó el crédito fiscal al contribuyente, tenía 30 días el contribuyente
para promover, o en su momento tenía 45 días hábiles para interponer en contra de ese crédito fiscal recurso de revocación o juicio de nulidad, y el contribuyente inexplicablemente no lo impugnó en ese plazo de 30 o de 45 días antes, ¿verdad? Y al no haberlo impugnado, después de vencido el plazo para promover el medio de defensa, al día 46, actualmente al día 31 hábil, después de que surtió efectos la notificación de ese crédito, el mismo adquiere la calidad de firme, pues por no haber sido impugnado dentro del plazo legal, el mismo ya adquiere la característica de firmeza. El contribuyente ya no lo podrá impugnar con posterioridad. Bien, también es crédito firme aquel crédito fiscal que sí fue impugnado dentro del plazo de 45 días anterior o dentro del plazo actual de 30 días hábiles. El contribuyente sí interpuso en su contra recurso de revocación o promovió juicio contencioso administrativo, sí lo impugnó, pero al final de cuentas, después de todas las instancias, incluso después del amparo directo, la sentencia firme reconoció la validez del crédito fiscal, esto es, el contribuyente perdió los medios de defensa que promovió, el crédito fiscal fue reconocido como válido y consecuentemente quedó firme. Entonces, pues, recapitulando, crédito firme es aquel que no se impugnó en los plazos legales que la ley contempla para ello, o aquel que habiéndose impugnado, al final se reconoció su validez y consecuentemente quedó firme. Quiero comentarles que la mayoría de contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, que tienen créditos firmes, están no localizados en su domicilio fiscal y la inmensa mayoría son totalmente insolventes, porque si esos contribuyentes o sus representantes legales que tienen créditos firmes estuvieran localizados en su domicilio y fueran solventes económicamente, el fisco ya habría cobrado esos créditos fiscales. ¿Por qué no los ha podido cobrar a pesar de que son créditos firmes? Bueno, pues porque no están localizados en su domicilio fiscal, o porque si estuvieran localizados en su domicilio fiscal, son insolventes. No hay nada que la autoridad pueda quitarles, no puede cobrar la autoridad, y por eso ese crédito firme al día de hoy sigue vivo. Bien. Nos centraremos nosotros en este video en las personas morales que tienen créditos firmes, aunque mucho de lo que vamos a decir también es aplicable respecto de las personas físicas que tienen créditos firmes a su cargo, pero repito, este video se dirige exactamente a las personas morales que tienen créditos firmes en la actualidad. Vamos a ver, en el pasado, ha habido una distorsión de lo que es una persona moral. Lo cierto es que las personas morales casi nunca han pagado correctamente los impuestos a su cargo. Y también es cierto que casi todas las personas físicas, socios, accionistas y representantes legales utilizan a las personas morales para evadir impuesto, creyendo inocentemente, ingenuamente, que las consecuencias de que una persona moral incumpla con sus obligaciones fiscales y no pague impuestos, pues que eso no les va a afectar a ellos como persona física, lo que es totalmente falso, porque todo problema fiscal que tiene una persona moral, toda deuda fiscal que tiene una persona moral, si no la paga, en la ley están establecidos mecanismos para que esos créditos fiscales que no pagó la persona moral, finalmente los pague el representante legal o los socios o accionistas, ¿verdad? Entonces, pues, no es conveniente que tengamos empresas morales que intencionalmente no cumplen con sus obligaciones fiscales y no pagan impuestos, porque al final todos esos problemas van a recaer en los socios, accionistas y representantes legales. En el pasado, el siglo pasado, en los primeros años de este siglo, 2000, cuando una persona moral era revisada, persona moral que desde luego no cumplía puntualmente con sus obligaciones fiscales y que no pagaba correctamente sus impuestos, cuando esta persona moral era revisada a través de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete,
y durante la revisión fiscal la autoridad descubría que había incurrido en irregularidades graves y en algún momento dado ya le determinaba un crédito fiscal cuantioso, millonario, en ese momento ya impagable por la persona moral, los socios, accionistas y representantes legales de esa persona moral endeudada, asesorados por sus contadores públicos y por abogados fiscalistas que desafortunadamente no conocen el Código Fiscal de la Federación. En ese momento descapitalizaban a la persona moral, la hacían insolvente económicamente para que el fisco no le pudiera quitar nada, y desde luego trasladaban la operación del negocio a otra persona moral que constituían precisamente para ese efecto, y en esa nueva persona moral que ahora iba a operar el negocio, normalmente incluían como socios, accionistas y representantes legales a los mismos socios, accionistas y representantes de la anterior persona moral ya endeudada, ya insolvente, ¿verdad? Y cuando esa persona moral endeudada, insolvente, perdía los juicios, los recursos, los medios de defensa que se promovieron y se confirmaba el crédito fiscal adeudado, quedando ya firme ese crédito fiscal, normalmente a propósito, asesorados por esos contadores públicos y abogados fiscalistas que no conocen la materia fiscal, desaparecían a la persona moral de su domicilio fiscal, pensando que al no estar localizada dicha persona moral endeudada en su domicilio fiscal, el fisco no podría encontrarla, no podría cobrarle el crédito fiscal adeudado. Por el transcurso del tiempo, el crédito fiscal se extinguiría por prescripción y en algún momento dado el asunto estaría totalmente concluido. Desde luego, lo que los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales endeudadas no sabían, y tampoco sabían los contadores públicos y los abogados fiscalistas que los asesoraban, ignorantes todos ellos del Código Fiscal de la Federación, era que al no estar localizada la persona moral en su domicilio fiscal, legalmente ya estaban previstas las siguientes consecuencias legales. Cuando una persona moral se desaparecía de su domicilio fiscal, ya la ley contemplaba desde hace muchos años, ahorita lo vamos a ver, infinidad de consecuencias legales con las cuales la autoridad trataba de evitar que esos créditos firmes impagables se extinguieran, preparando el SAT las condiciones adecuadas para que muchos años después pudieran cobrar esos créditos firmes, recuperando lo que en años anteriores habían dejado de pagar las personas morales. Y en 2022 ha llegado el momento. De eso estamos precisamente hablando. ¿Cuáles serán las consecuencias que desde hace muchos años la ley contempla cuando una persona moral equivocadamente se desaparece de su domicilio para no pagar un crédito firme a su cargo, con la esperanza de que ese crédito fiscal se extinga por prescripción al nunca encontrar a esa persona moral, la autoridad, por no estar localizada en su domicilio fiscal? Vamos a hablar de algunas consecuencias. Miren, desde antes de 1990, desde antes, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?, después de Miguel de la Madrid, desde antes de 1990, cuando una persona moral se desaparece de su domicilio fiscal después de que se le notificó un crédito fiscal, automáticamente el representante legal y los socios o accionistas se convierten en responsables solidarios. El representante legal responde con todo su patrimonio por el 100% del crédito fiscal, y desde luego los socios o accionistas responden con todo su patrimonio en proporción al porcentaje de su participación en el capital social.
Si un socio aportó 25,000 pesos a una persona moral cuyo capital es 50,000 pesos, obviamente su participación en el capital social es del 50%, y si la persona moral en un momento dado tiene un adeudo de 12 millones que no puede pagar, cuando le finquen responsabilidad solidaria a ese socio o accionista, pues será del 50% del crédito fiscal que no puede pagar la persona moral, motivo por el cual él será responsable solidario por 6 millones de pesos, aunque su aportación al capital social haya sido de 50,000, porque no interesa el monto de la aportación, lo que interesa es el porcentaje de aportación. Esto ya estaba previsto antes de 1990, y desde luego, al ser responsables solidarios el representante legal y los socios o accionistas de la persona moral, el fisco podía y puede hacer efectivo el importe de esos créditos fiscales a cargo de la persona moral, exactamente cobrándolos con el patrimonio personal y familiar de los socios, accionistas y representantes legales. Mientras la empresa esté localizada en su domicilio fiscal, no se les puede fincar responsabilidad solidaria a los socios, accionistas y representantes legales. Pero una vez que la persona moral incurre en el error de desaparecerse de su domicilio fiscal, autoriza a la autoridad fiscal para que ésta le cobre los créditos impagables a cargo de la persona moral a los socios, accionistas y representantes legales con su patrimonio personal y familiar. También, desde antes de 1990, se tipificó como delito fiscal el que un contribuyente se desapareciera de su domicilio fiscal después de que se le había notificado un crédito fiscal. Y este delito fiscal, ¿verdad?, se castiga con prisión de 3 meses a 3 años y existe desde antes de 1990. Por eso a esas personas, a esos contribuyentes que se han desaparecido después de que se les notificó un crédito fiscal y antes de que lo anularan, lo impugnaran, lo garantizaran o lo pagaran, ¿verdad?, a esas personas morales, cuando las encuentren, lo primero que van a hacer es formular querella en contra del representante legal, ¿verdad?, para procesarlo y sentenciarlo como culpable de este delito fiscal. Bien, desde 1996, hace 26 años, cuando una persona moral está como no localizada en su domicilio fiscal, las notificaciones que la autoridad le practica se llevan a cabo por estrados, motivo por el cual la persona moral nunca se va a enterar de esas notificaciones y queda totalmente indefensa, sin poder contestar los requerimientos que le formule la autoridad, sin poder proporcionar la información que le solicite la autoridad, sin poder impugnar los créditos fiscales que la autoridad le determine y sin poder defenderse de los embargos que la autoridad le notifique por estrados. Posteriormente, en el año de 2000, entró en vigor una disposición que estableció que cuando el contribuyente, persona física o moral, estuviera como no localizado en su domicilio fiscal, se suspendía el plazo de la caducidad, que es el lapso que la autoridad tiene para revisar y cobrar los impuestos a un contribuyente. Por ejemplo, si una persona moral se desapareció de su domicilio fiscal en 2001, bueno, se suspendió el cómputo del plazo de la caducidad. Y si esa persona fuera localizada por primera vez en 2022, gracias a que con la fiscalización que hoy tiene el fisco en medios electrónicos encontró al representante legal, bueno, en 2022 la autoridad podría mandarle una revisión fiscal respecto de los ejercicios 2000, 1999, 1998, 1997 y 1996, porque todo ese tiempo que estuvo como no localizada la persona moral, estuvo suspendido el plazo de la caducidad. Vean ustedes la malicia, lo maquiavélico de las disposiciones fiscales, que cuando tú te desapareces de tu domicilio fiscal, el tiempo se detiene, el tiempo no corre, y cuando te encuentran te pueden revisar los últimos 5 años anteriores a la fecha en que tú tomaste la equivocada decisión de desaparecerte de tu domicilio fiscal. Y también desde 2004 entró en vigor un precepto legal que establece que cuando un contribuyente no esté localizado en su domicilio, se interrumpía el cómputo de la prescripción, motivo por el cual los créditos fiscales que tuviera a su cargo esa persona que se desapareció de su domicilio fiscal ya no corría.
y consecuentemente nunca iba a extinguirse por prescripción el adeudo fiscal. Más adelante, en 2014, se cambia el Código Fiscal de la Federación y a partir de 2014 se señala que cuando una persona moral no está localizada en su domicilio fiscal, los créditos fiscales que tiene a su cargo no se extinguen por prescripción, porque a partir de que la persona moral esté como no localizada en su domicilio fiscal, se suspende el cómputo del plazo de la caducidad. Ya no se interrumpe, ahora se suspende, pero finalmente el tiempo no corre. Por eso las personas morales que están como no localizadas, sus créditos fiscales firmes nunca se van a extinguir por prescripción, porque por estar como no localizadas no corre el plazo de la prescripción. Todo esto, desde luego, lo ignoran los contribuyentes, los contadores públicos y los abogados fiscalistas, que creen que la solución, cuando una persona moral tiene créditos fiscales firmes e impagables, creen que la solución es desaparecerlas, ¿verdad? Alguien que recomienda que un contribuyente se desaparezca es alguien que no tiene la menor idea de la materia fiscal. Actualmente, que un contribuyente no esté localizado en su domicilio fiscal, actualmente, le genera más de 20 consecuencias legales en su perjuicio como efecto dominó, y hay, óiganlo bien, estimados amigos, hay millones de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que no están localizadas en su domicilio fiscal, por lo que sobre ellos penden graves peligros fiscales que, desafortunadamente, la autoridad ya está en condiciones de llevar a cabo a partir del año 2022. Bien, en 2014, cuando el presidente era Enrique Peña Nieto, se dispuso por primera vez en el Código Fiscal de la Federación que el SAT publicaría en su página electrónica una lista negra, entre otras, de contribuyentes, personas físicas y morales, que tuvieran créditos firmes a su cargo, créditos firmes antiguos, impagables, y además casi siempre con el contribuyente no localizado en su domicilio fiscal. En ese momento la mayoría de abogados y de contadores pensó que la lista negra se iba a publicar en la página de internet del SAT para desprestigiar a los contribuyentes que tenían créditos firmes a su cargo impagables, ¿verdad? Para desprestigiarlos de tal suerte que ningún otro contribuyente quisiera vincularse comercialmente con esos contribuyentes y que ese castigo moral de los demás forzara al contribuyente a tratar de pagar su crédito fiscal. Hoy sabemos que esas listas negras, entre ellas la de contribuyentes que tienen créditos firmes, no perseguían ese objetivo de desprestigiar a los contribuyentes que tienen créditos firmes, sino que la publicación de esa lista negra era como el preámbulo, como poner los cimientos, ¿verdad?, que le iban a permitir a la autoridad muchos años después poder cobrar los créditos fiscales firmes que en ese momento eran impagables. Y hoy lo vemos con la reforma que entra en vigor el 1 de enero del 2022, como la autoridad ya estableció mecanismos legales y además ya tiene la capacidad tecnológica para llevarlas a cabo, como la autoridad pretende a partir del 2022 cobrar, recuperar todos esos créditos fiscales firmes, ¿verdad? La mayoría de ellos no extinguidos por prescripción fiscal, porque todos los que tienen créditos firmes, en un 90% por lo menos, 99% por lo menos, están como no localizados en su domicilio fiscal y consecuentemente los créditos fiscales no se han extinguido por prescripción. Para que una persona moral esté incluida en la lista negra de contribuyentes con créditos firmes, es menester que se den las siguientes condiciones. Primero, chécalo para ver si tienes alguna persona moral con esas características. Que la persona moral tenga un crédito fiscal firme, impagable. Firme, impagable.
que dicho crédito fiscal obviamente no esté pagado, porque si el crédito firme ya estuviera pagado, no sería ese contribuyente incorporado a la lista negra de créditos, de contribuyentes con créditos firmes. El crédito firme tiene que no estar pagado. Tercero, que el SAT no lo pueda cobrar a la persona moral, ni al socio, ni al accionista, ni al representante legal, por ser todos ellos insolventes económicamente. El crédito fiscal firme de la empresa finca responsabilidad solidaria a un socio, y cuando le van a cobrar, pues no tiene nada, el fisco no lo puede cobrar. Entonces, tienen que darse todas esas características para que el crédito fiscal firme, para más bien que el contribuyente que tiene ese crédito fiscal firme, se incluya en la lista negra de contribuyentes con créditos firmes. Aquí quiero comentar algo importante que casi nadie sabe, pero vamos a comentarlo hoy para que lo conozcan los contribuyentes, contadores públicos y abogados. El 31 de agosto del 2012, hace casi 10 años, entró en vigor una reforma al Código Fiscal de la Federación que dispone que para los delitos fiscales cometidos antes del 31 de agosto del 2012, el cómputo del plazo de 3 años para que prescriba la acción penal para perseguir esos delitos fiscales, ese plazo de 3 años ya no se iba a computar a partir de que la Secretaría de Hacienda, a partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, sino que ese plazo de 3 años empieza a computarse a partir de que el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, emita el dictamen técnico contable, lo que puede ocurrir hoy, 21 de diciembre del 2021, aunque el delito fiscal se haya cometido en el año de 2000, 2003, 2004. No importa el año, no importan los años transcurridos desde que se cometió el delito. Lo cierto es que al día de hoy, el SAT podría emitir el dictamen técnico contable, y a partir de hoy tendría 3 años para formular su querella en contra del representante legal de la persona moral que cometió un delito de defraudación fiscal en 2020, aunque ese delito haya sido conocido por la autoridad desde el 2004, cuando le practicó una revisión fiscal. Desde el 2000, aunque el delito haya sido descubierto por la autoridad, cuando en 2004 practicó una revisión fiscal. ¿Sí está bien? Entonces, pues, por ese delito cometido hace 20 años, hace 15 años, los representantes legales de las personas morales pueden ser investigados a partir del 2022 ministerialmente, pueden ser procesados y sentenciados como culpables, ¿verdad? Gracias a esta reforma que entró en vigor el 31 de agosto del 2012, prácticamente desconocida por todos los abogados, fiscalistas, contadores públicos y contribuyentes. Gracias a esa reforma, respecto de los delitos fiscales cometidos antes del 31 de agosto del 2012, la acción penal jamás prescribirá y el fisco todavía puede perseguirlos y formular querella en cualquier momento, aunque el delito se haya cometido en 1999, por decir algo. Bien, incluso delitos respecto de los cuales ya había prescrito la acción penal, ¿verdad? Por ejemplo, un delito cometido en 1997, ¿verdad? El 31 de agosto del 2012, revivieron, porque aunque ya estaban prescritos, gracias a la reforma fiscal que entró en vigor el 31 de agosto del 2012, no se habían extinguido por prescripción, porque la prescripción corre a partir de que la autoridad dicte el dictamen técnico contable, y respecto de ese delito cometido en 1999, el SAT nunca ha emitido un dictamen técnico contable, motivo por el cual jamás se ha iniciado el cómputo del plazo de 3 años para que se extinga por prescripción la acción penal.
Desde el 30 de abril de 2014, estimados colegas, estimados mexicanos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una tesis de jurisprudencia donde declara que es constitucional esa reforma al Código Fiscal de la Federación, la que estamos comentando, jurisprudencia que fue aprobada por unanimidad de votos, entre otros, por los ministros Arturo Saldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Olga Sánchez Cordero, integrante de la Cuarta T, ya fue secretaria de Gobernación, actualmente es senadora, y por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que hace muchos años fue jefe del SAT. Entre ellos aprobaron esa reforma que dice que es constitucional, que tratándose de delitos que se cometieron antes del 31 de agosto del 2012, la acción penal empieza a computarse hasta que se emite el dictamen técnico contable, no habiendo un plazo para emitir ese dictamen técnico contable, por lo que ese dictamen técnico contable puede emitirse 15, 20 o 30 años después, ¿verdad? Como vemos, estos ministros, y casi todos, que aprobaron esta reforma, Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz, son gente ignorante, gente desconocedora de la materia fiscal y desde luego gente que no tiene idea ni siquiera remota de lo que es la materia fiscal, ¿verdad? Por eso nuestro país está como está, porque ocupan cargos elevados como ministros de la Corte, gente ignorante, gente totalmente desconocedora y además sin valores y sin principios. Todo esto lo analizamos, incluida la jurisprudencia que acabamos de mencionar, en este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal. La Nueva Defensa Fiscal. Y además aquí damos agravios para echar abajo y demostrar que esa reforma sí es inconstitucional. Ojalá leyeran esta información, porque lo único que nos puede salvar como pueblo es el conocimiento. Si no conocemos nada, ¿con qué armas nos vamos a defender? Es el conocimiento lo que nos brinda herramientas y fortaleza mental para defendernos con eficacia y salir adelante. En los próximos años, muchos representantes legales de personas morales con créditos firmes que incurrieron en defraudación fiscal en los años 2000, 2004, 2007, 2014, etcétera, serán procesados y sentenciados por esos delitos cometidos hace muchísimos años. En un 99% de los casos, siempre que se evaden impuestos y la autoridad determina un crédito fiscal que posteriormente se convierte en un crédito firme, en un 99% en todos esos casos se cometió defraudación fiscal. Por lo tanto, por lo menos el 99% de personas morales que tienen créditos firmes, impagables, en su momento cometieron defraudación fiscal. Y si ese delito lo cometieron antes del 31 de agosto del 2012, podrán los representantes legales ser procesados y sentenciados en los próximos años, a menos que paguen esos créditos firmes, más actualización, recargos y multas. Bien, a continuación vamos a analizar las reformas que están en vigor ya, que entran en vigor en 2022, respecto de las personas morales antiguas que tienen créditos firmes fiscales a su cargo, a las que el fisco no les ha podido cobrar por ser insolventes económicamente, tanto las personas morales antiguas como sus socios, accionistas y representantes legales, porque los asesores fiscales, contadores y abogados, aparte de hacer insolvente a la persona moral, para que si se iban contra los socios no pudiera cobrar el fisco, en muchos casos también hicieron insolventes a los socios, accionistas y representantes legales. Estas reformas que entrarán en vigor en 2022 se van a aplicar a, primero, personas morales insolventes económicamente, antiguas, que ya no operan, que tienen a su cargo créditos fiscales impagables.
impagables tanto por ellas, las personas morales, como por sus socios, accionistas y representantes legales, a quienes en su momento descapitalizaron e hicieron insolventes. Segundo, se van a aplicar a personas morales en su inmensa mayoría no localizadas en su domicilio fiscal, cuyos créditos firmes, precisamente por estar como no localizadas, no se han extinguido a la presente fecha por prescripción, a pesar de que hayan transcurrido 20, 15, 30 años. Como están como no localizadas, se interrumpió el cómputo del plazo de la prescripción. ¿Cómo le va a hacer la autoridad para cobrar en 2022 y años posteriores esos créditos firmes que hasta el día de hoy son impagables? Bien. En primer lugar, la autoridad fiscal ya ha establecido mecanismos legales para que la autoridad fiscal pueda negar, cancelar o revocar la firma electrónica avanzada obviamente a las personas morales endeudadas, pero también a los socios, accionistas y representantes legales de esas personas con créditos, de esas personas morales con créditos firmes. También va a dejar sin efecto los sellos digitales para expedir comprobantes fiscales, no únicamente a la persona moral endeudada, sino también a sus socios, representantes legales, a sus accionistas, ¿verdad? Para que no puedan tener ninguna actividad económica, no puedan enajenar ningún bien. Y en tercer lugar, va a negar, cancelar o revocar la contraseña o clave CIEC para que dichos socios, accionistas y representantes legales no puedan siquiera ingresar a su expediente electrónico del SAT, para que no puedan hacer movimientos, presentar avisos, no puedan presentar declaraciones, ni siquiera puedan consultar su situación fiscal, etcétera, de tal suerte que de ahora en adelante su situación fiscal, por no tener acceso al portal del SAT, se vaya complicando cada día más y cometan incluso delitos de ahora en adelante. Ahora bien, si esos socios, accionistas y representantes legales de la persona moral endeudada además son socios, representantes legales de una persona moral que sí está operando o de varias personas morales que actualmente están operando, esos mismos socios están como socios en la persona moral antigua que tiene créditos firmes impagables, en este caso, ¿verdad?, la autoridad fiscal podrá hacer lo siguiente. En primer lugar, bueno, si los socios, accionistas o representantes legales de las personas morales que tienen créditos firmes son socios, accionistas o representantes legales de otras personas morales que actualmente están operando, el SAT les va a hacer a las nuevas personas morales que están operando lo siguiente. Les va a negar, revocar o cancelar la firma electrónica avanzada, por lo que no podrán en muchos casos presentar declaraciones. Su situación fiscal se va a complicar exageradamente. También les va a dejar sin efectos el certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales, por lo que esas personas morales que actualmente estaban operando ya no podrán enajenar sus mercancías, no podrán enajenar su maquinaria, sus inmuebles, sus activos, etcétera. Ni siquiera podrán cobrar a sus deudores lo que les deben, porque cuando el deudor le pague, ella tiene que expedir su CFDI, pero recordemos que ya no pueden expedir CFDIs, por lo tanto esa persona moral ni siquiera podrá recuperar la cartera de clientes, las cuentas por cobrar, no, porque no puede expedir CFDIs al momento en que le paguen sus deudores. Desde luego, como vemos, se inmoviliza totalmente el patrimonio de las personas morales que actualmente están operando, precisamente para que no se puedan deshacer de dicho patrimonio. También a las actuales personas morales se les negará y cancelará o revocará su contraseña, su clave CIEC, por lo que no podrán acceder a su expediente electrónico en el portal del SAT, no podrán hacer movimientos, no podrán presentar avisos, declaraciones, etcétera, por lo que en breve lapso su situación fiscal será totalmente irregular. Si no pueden presentar declaraciones mensuales, declaraciones anuales, si no pueden cambiar el domicilio, si no pueden hacer nada, en breve lapso su situación fiscal, que a lo mejor no estaba tan mal, quedará totalmente irregular y hasta podrían incurrir en delitos fiscales. Si la persona moral quiere quitarse todas estas molestias, las nuevas personas morales,
distintas de la que tiene el crédito firme. Quisieran quitarse estas molestias, ¿qué podrían hacer? Bueno, pues el fisco les dirá: paga los créditos fiscales de la otra persona moral, en la cual también es socio, accionista o representante legal, esta persona que es tu socio, accionista o representante legal. Entonces vemos cómo, si la persona moral, con tal de poder seguir llevando una vida tranquila, cómoda, normal, la nueva persona moral decide pagar las deudas, los créditos firmes de las personas morales antiguas que tienen esos créditos fiscales firmes, bueno, pues el SAT ya recuperó el monto de esos créditos firmes. Imaginemos nada más: actualización de 20 años, recargos moratorios de 20 años, multas actualizadas desde hace 20 años. No, hombre, el crédito fiscal sería millonario, pero bueno, la intención del fisco es recuperar esos adeudos. Pero ¿qué pasa si las nuevas personas morales no quieren pagar lo que deben las antiguas personas morales que tienen créditos fiscales, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Bueno, si no lo hace la nueva persona moral, y si la autoridad tiene documentado en sus bases de datos, en sus registros, que la actual persona moral, la que ahorita está operando, si tiene documentado que la actual persona moral sustituyó en la operación del negocio a la antigua persona moral que tiene a su cargo créditos firmes impagables, y presume eso y considera que la nueva sustituyó a la anterior por tener total o parcialmente los mismos socios, los mismos representantes legales, los mismos trabajadores, tienen el mismo domicilio fiscal, los mismos activos e instalaciones, se dedican a la misma actividad. En todos estos casos, ¿verdad?, le determinará a la persona moral actual responsabilidad solidaria, gracias a otra reforma al Código Fiscal de la Federación, que también entra en vigor en este año de 2022, y ya como responsable solidario, la autoridad fiscal podrá cobrarle a la nueva persona moral todo lo que la antigua persona moral dejó de pagar. Especialmente le podrá cobrar ese crédito fiscal firme impagable a cargo de la antigua persona moral, ¿verdad? Y desde luego ese crédito firme se cobrará con los bienes, con el patrimonio de la nueva persona moral, patrimonio y bienes que la nueva persona moral ya no pudo enajenar, ya no pudo desprenderse de ellos, precisamente porque con mucha anticipación, cuidando los detalles, el SAT le restringió a la nueva persona moral el certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales, por lo que la ató de manos y ya no pudo vender maquinaria, inmuebles, mercancía, nada. La pescan pues con todos los bienes. Y si la nueva persona moral, ¿verdad?, mal asesorada, ¿verdad?, ilegalmente enajenó sus bienes, sus propiedades, su mercancía, su maquinaria, sin expedir los respectivos comprobantes fiscales digitales por internet, bueno, en una revisión fiscal que la autoridad practique, esta descubrirá los faltantes en inventarios, los faltantes en mercancía, en maquinaria, etcétera, y esos faltantes se presumirán legalmente, ¿verdad?, que se vendieron en el ejercicio que se esté revisando, y consecuentemente podrá cobrarle a la nueva persona moral que ilegalmente se descapitalizó el respectivo crédito fiscal, que incluirá obviamente impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, más actualización, recargos y multas, pudiendo además la autoridad fiscal formular querella en contra de la nueva empresa, de los actuales representantes legales de la empresa que ahora está operando, por la presunta comisión de defraudación fiscal y delitos y equiparables. Si tu situación fiscal coincide con lo descrito en este video, por ser tú socio, accionista o representante legal de una persona moral antigua que tiene créditos firmes a su cargo, y por además ser socio, accionista o representante legal de otras personas morales que actualmente están operando, ¿verdad?, obviamente
tú corres graves peligros de perder en los próximos años tu patrimonio personal y familiar, y en casos extremos, hasta de perder tu libertad. Y desde luego, ese mismo peligro corren las personas morales que actualmente operan en sustitución de las anteriores, que comparten socios, accionistas o representantes legales, porque las actuales empresas pueden perder también su patrimonio, negocios, dinero y libertad como consecuencia de la responsabilidad solidaria que la autoridad les finque respecto de las personas antiguas con créditos firmes. Si crees que tu situación puede ser idéntica a la que hemos descrito en este video, ¿verdad? En Defensa Fiscal Grupo Jurídico podemos ayudarte a eliminar por completo esos peligros o a reducirlos considerablemente. Recuerda que nosotros somos una firma de abogados fiscalistas con una trayectoria de más de 36 años. Somos abogados fiscalistas y penalistas expertos en proteger, defender y conservar el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, ninguno de los cuales se ha enfrentado a un proceso penal por la probable comisión de delitos fiscales, mucho menos ha sido sentenciado como culpable. Ninguno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio, y entonces, si tú consideras que tu situación puede encuadrar en todo lo descrito en este video, acércate con nosotros y probablemente podamos ayudarte a eliminar todas esas graves consecuencias legales que hemos descrito en este video, o por lo menos a reducirlas considerablemente, de tal suerte que tu existencia y la de tus personas morales actuales sea llevadera y puedan seguir adelante conservando por lo menos el negocio, los ingresos futuros y desde luego la libertad. No echen en saco roto esta información, estimados amigos. Ya verán en los próximos meses y años cómo esto que estamos diciendo va a ser una pesadilla cotidiana. Las empresas actuales van a perder su patrimonio y van a desaparecer como consecuencia de que los socios que tienen y los representantes legales eran también socios de personas antiguas, morales, que tienen créditos firmes. Entonces hay que prevenir antes que lamentar. Bien, estimados amigos, en la pantalla dejamos los datos de contacto. Nuestro teléfono 22 43 22 11 y nuestra dirección de correo def-fiscal@yahoo.com.mx. Recuerda que tus decisiones actuales son las que están labrando tu futuro. De acuerdo a lo que hagas hoy, el mañana te brindará experiencias. Haces lo correcto hoy, tu futuro puede ser de tranquilidad y abundancia. Desafortunadamente tomas decisiones equivocadas hoy, tu futuro se puede convertir en un verdadero calvario, en un verdadero infierno. Bien, estimados amigos, en el próximo video trataremos de dar mayor información, siempre buscando que los contribuyentes, contadores y abogados dispongan de herramientas eficaces para tomar decisiones de calidad que los libren de mucho sufrimiento en los próximos años. Sean muy felices. Muy buenas tardes.